Escuchas Radio Magnificat, proclamando las grandezas del Señor, con mensajes de fe y de amor. Tu alternativa de vida y bendición, con un mensaje que llega a tu corazón. 92.5 señal de bendición. Radio Magnificat. Desde los 92.5 de la FM, transmitiendo música, palabra y bendición. Escuchas Magnificat, proclamando las grandezas del Señor. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de su programa Muchacha, Muchacho, Levántate. Programa conducido por la hermana Ligia Morales en un esfuerzo por desarrollar desde la perspectiva de la iglesia el tema de la equidad de género. Muchas gracias por seguirnos y escucharnos cada sábado de 7 de la mañana a 7:30, con reprise los domingos a la misma hora. Vamos abordando de forma cíclica diversos aspectos: el plan de Dios, el patriarcado, igualdad y equidad de género, Jesús y las mujeres de su tiempo, el machismo, los estereotipos de género. En la edición de hoy estaremos compartiendo la segunda parte de Jesús y las mujeres de su tiempo. Como dijimos en la primera parte, la reflexión sobre la igualdad de género en la tradición cristiana y en el caso de la Iglesia Católica debe tener a Jesús de Nazaret y su proyecto cristiano como referencia. La práctica de Jesús deja clara su manera de relacionarse con todas las personas sin prejuicios ni discriminaciones. Al leer el Evangelio, es posible percibir que para Jesús no son obstáculo las costumbres judías. Su actitud, su forma de tratar a las mujeres y de referirse a ellas contrasta con los prejuicios del mundo judío al cual pertenecía y lo cuestiona. Aunque era impensable que un judío le dirigiera la palabra en público a una mujer o que un maestro las aceptara entre sus discípulos, Jesús admite mujeres entre sus seguidores. Leemos en Lucas capítulo 8 versículos del 1 al 2. Jesús iba recorriendo ciudades y aldeas, predicando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres, a las que había curado de espíritus malos o de enfermedades. María, por sobrenombre Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de un administrador de Herodes, llamado Cuza. Susana, y varias otras que los atendían con sus propios recursos. Les habla largamente a Marta y María en Betania. Leemos en Lucas capítulo 10 versículos del 38 al 42. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude». «Marta, Marta», le contestó Jesús, «estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará». Sostiene una larga conversación con una samaritana junto al pozo de Jacob. Entre la extrañeza de los discípulos, leemos en Juan capítulo 4, versículos del 1 al 42. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria, y Jesús le dijo: «Dame un poco de agua». Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: «¿Cómo se te ocurre pedirme agua
si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Se dirige a un grupo de mujeres en el camino del Calvario. Leemos en Lucas 23:28. Lo seguía mucha gente del pueblo, incluso mujeres que se golpeaban el pecho lamentándose por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Miren, va a llegar el tiempo en que se dirá: dichosas las estériles que nunca dieron a luz ni amamantaron. Entonces dirán a las montañas: caigan sobre nosotros, y a las colinas: cúbrannos. Porque si esto se hace cuando el árbol está verde, ¿qué nos sucederá cuando esté seco? Y lo más asombroso, son mujeres las primeras testigos de la resurrección. Juan capítulo 20, versículos del 1 al 10. Jesús le dijo: ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó: Raboni, que en arameo significa maestro. Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles: vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que Él le había dicho. Y en Mateo capítulo 28, versículos del 8 al 10. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. En cuanto a las normas de pureza que aparecen en el libro de Levíticos, capítulo 15, versículos del 19 al 27, según las cuales el contacto con una mujer hacía impuro al hombre, sobre todo durante la menstruación o si tenía algún sangrado, Jesús hace caso omiso de ellas. Se deja tocar por la mujer que tenía una hemorragia. Así lo leemos en Marcos capítulo 5, versículos del 25 al 34. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubieran servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba: si logro siquiera tocar su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Y también se deja tocar por la mujer pecadora. Leemos en Lucas capítulo 7, versículos del 36 al 50. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos. También se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Jesús cuestiona la discriminación a la mujer
al ver la actitud de los judíos con la mujer adúltera. Así lo vemos en Juan, capítulo 8, versículos del 3 al 11. Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. El Papa Juan Pablo II reconoce que las actitudes de Jesús eran extraordinarias considerando el ambiente de su tiempo y dice: Jesús contradice aquella tradición que comportaba la discriminación de la mujer y reprocha cuánto ofende la dignidad de la mujer. Afirma la fundamental igualdad delante de Dios. Posiblemente las generaciones anteriores pudieron preferir los escritos de Pablo que hacen referencia a la subordinación de la mujer. Pero los cambios sociales y las circunstancias actuales permiten percibir que en el cristianismo primitivo las diferencias de raza, de estatus social o de género pierden importancia y resultan relativizadas para quien se ha revestido de Cristo. Por eso Pablo, a pesar de los condicionamientos de la sociedad patriarcal a la cual pertenecía, puede afirmar: por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios, ya que al unirse a Cristo en el bautismo, han quedado revestidos de Cristo. Ya no importa ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo. Gálatas, capítulo 3, del 26 al 28. Y esta afirmación se traduce en la práctica en la gran estima que tuvo Pablo para sus compañeras en la difusión del Evangelio, como Febe, que ha ayudado a muchos. En Romanos capítulo 16, versículo 2. Como María, que tanto ha trabajado. Romanos capítulo 16, versículo 6. Como Trifena, Trifosa y Pérside, que trabajan en la obra del Señor. Romanos capítulo 16, versículo 12. Como Evodia y Síntique, que lucharon a su lado en el anuncio del Evangelio. En Filipenses capítulo 4, versículo 2. Como la madre de Rufo, que fuera una madre para él. En Romanos capítulo 16, versículo 13. Como Priscila y como Ninfas, que reunían a la iglesia en sus casas. Romanos capítulo 16, versículo 5. Y Colosenses capítulo 4, versículo 15. Vamos a terminar por hoy con el encuentro entre Jesús y la mujer encorvada. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 13, versículos del 10 al 17. Un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Al mismo tiempo puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Indignado porque Jesús había sanado en sábado, el jefe de la sinagoga intervino, dirigiéndose a la gente: «Hay 6 días en que se puede trabajar, así que vengan esos días para ser sanados, y no el sábado». «Hipócritas», le contestó el Señor, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, a esa mujer, que es hija de Abraham,
y a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, no se le debía quitar esa cadena en sábado. Cuando razonó así, quedaron humillados todos sus adversarios, pero la gente estaba encantada de tantas maravillas que él hacía. Aquí aparece otra iniciativa contracultural de Jesús. En este episodio que acabamos de escuchar, mediante los hechos y los dichos de Jesús, notamos la manera en que el reinado de Dios, ese nuevo orden divino, libre de dominación, comienza ya a desplazar el viejo orden de dominación. Jesús llama a la mujer hija de Abraham, expresión inaudita en la antigua literatura judía, porque llamarse hijo de Abraham era el mayor orgullo de un hombre judío. A esta mujer Jesús le otorga estatus en la comunidad del pacto en plena igualdad de condiciones con los hombres. Al poner sus manos sobre ella para sanarla, Jesús revocaba el tradicional código de santidad con sus escrúpulos masculinos en relación con la supuesta impureza sexual femenina. Y al sanarla en el día sábado, en medio de la sinagoga, Jesús desafiaba abiertamente el monopolio masculino sobre los medios de gracia y acceso a Dios. Y al señalar que su condición era el resultado de la oposición satánica, Jesús la libraba del poder de ese sistema de dominación cuyo espíritu impulsor era Satanás. En ese drama de liberación del poder satánico, Jesús libraba a la mujer del patriarcalismo y del elitismo religioso masculino a que la mujer había sido sujetada. Desde ese momento, la mujer encorvada quedaba libre para caminar enderezada y con plena dignidad en un espacio hasta entonces ocupado solo por el hombre. Ese episodio, tal como lo relata el evangelista, es símbolo del amanecer de una nueva era, el reinado de Dios, ese nuevo orden divino libre de dominación. Muy bien, llegamos al final de nuestra edición de hoy. Que estas reflexiones acerca de la actitud de Jesús hacia la mujer nos ayude a irnos librando de prejuicios, de miradas negativas, para comprender que todos y todas somos hijos e hijas de Dios. Los esperamos el próximo sábado de 7 a 7:30 de la mañana, con reprise los domingos a la misma hora. Terminaremos juntos con esta oración. Señor Jesús, con tus palabras y ejemplo de vida nos invitas a entrar sin miedo en ese nuevo orden divino, que es el reinado de Dios, en el que estaremos libres de toda dominación, porque todos, hombres y mujeres, estamos llamados a ser tus discípulos, tus testigos, misioneros y misioneras, con una nueva visión y comprensión de tu evangelio. Danos tu Espíritu Santo que ilumine nuestro entendimiento y nos conceda la alegría del evangelio. Amén. Nos escuchamos en la próxima edición. Escuchas la radio que edifica tu vida. María, mírame, Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Magnificat, proclamando las grandezas del Señor.